En esta práctica comprobaremos la ecuación de estado de los gases ideales mediante un experimento, así como también determinaremos el cero absoluto de temperatura. Lo primero es entender de dónde proviene esta ecuación de estado de los gases ideales. En realidad, es una combinación de tres leyes. La primera de todas es la ley de Boyle-Mariotte, la cual nos dice que si la temperatura se mantiene constante, el producto de la presión por el volumen de una cierta cantidad de gas es un valor constante. La segunda ley es la de Gay-Lussac, la cual nos dice que si la presión se mantiene constante, el volumen que ocupa una cierta cantidad de gas es proporcional a la temperatura absoluta de ese gas. Y por último, la tercera ley, que es la de Amontons, la cual nos dice que si el volumen que ocupa un gas se mantiene constante, su presión es proporcional a la temperatura absoluta de aquel gas. Por lo tanto, si combinamos estas tres leyes de gases, obtendremos la ecuación de estado de los gases ideales, la cual nos relaciona las tres variables de estado: presión, volumen y temperatura. Como se puede observar, si multiplicamos la presión de un gas por el volumen que ocupa y lo dividimos por la temperatura absoluta, obtendremos siempre un valor constante. Hay que tener en cuenta que el valor de esta constante dependerá de la cantidad de gas que estemos considerando, es decir, del número de moles de gas, el cual se denomina por la letra N. Se observó que esta constante era proporcional al número de moles. Empíricamente se obtuvo que esta constante R valía 8,314 joules por mol y grado Kelvin, cuando N valía 1 mol. A partir de ahí se generalizó la ecuación para N moles obteniendo la siguiente, donde esta constante R es pues una constante universal de los gases y vale lo mismo para cualquier gas que consideremos. El gas que utilizaremos para realizar el experimento es aire. Además, necesitamos un montaje sencillo como puede ser el siguiente, el cual está compuesto por una camisa de vidrio, donde verteremos agua a través del embudo. Con este agua podremos controlar la temperatura del gas. También habrá un calefactor debajo de esta camisa para poder calentar el agua. Por otra parte, el gas estará confinado herméticamente dentro de la jeringa graduada, la cual a su vez se encontrará dentro de la camisa. Con esta graduación podremos determinar el volumen que ocupa el gas. Para poder determinar la temperatura y la presión, nos ayudaremos del termómetro y del manómetro respectivamente. Si observamos con más detenimiento el montaje, veremos una pieza metálica dentro de la camisa. Con un pequeño imán podremos remover el agua que hay dentro de la camisa, aproximando este imán a la pieza metálica que hay dentro. Esto se hace para que el agua quede con una temperatura uniforme por dentro de la camisa y no haya gradientes de temperatura. De esta forma, las medidas serán más precisas. También deberemos tener en cuenta otros aspectos como, por ejemplo, comprobar que la jeringa esté completamente hermética, así como corroborar que el conector que va al manómetro esté cerrado para que el gas no se escape y mantener así el número de moles constante. También deberemos tener cuidado con las unidades del manómetro, las cuales deben estar en kilopascales. Pero debemos pensar que este nos mide presiones relativas, así que para tener presiones absolutas hay que sumar el valor obtenido del manómetro, el cual puede ser positivo o negativo, ya que se trata de una presión diferencial, con el valor que nos proporciona el barómetro del cual dispondremos en la sala. El primer paso que tenemos que hacer es anotar los valores iniciales de presión, temperatura y volúmenes iniciales. Posteriormente, comprobaremos la primera ley por la que mantendremos la temperatura constante, es decir, no pondremos en marcha el calefactor, y haremos el experimento a temperatura ambiental. Iremos anotando los valores de volumen y presión obtenidos. Para ello, iremos estirando o comprimiendo la jeringa y, gracias a las líneas de la jeringa, veremos la variación de volumen, mientras que con el manómetro recogeremos la presión. A continuación se muestran unos resultados con los que comprobaremos estas leyes. Podemos ver cómo el producto de presión por el volumen se mantiene bastante constante, tal y como dice la ley, ya que si hacemos los cálculos estadísticos obtendremos una desviación estándar respecto a la media bastante baja. A continuación comprobaremos la segunda ley, la de Gay-Lussac. Por eso lo que haremos será anotar el valor del volumen y de la temperatura cuando incrementamos esta última, siempre manteniendo la presión constante a 101 megapascales.
Una vez aquí, haremos la representación gráfica de estos valores. Por otra parte, si miramos los resultados obtenidos, vemos que también hemos anotado el valor de la temperatura en grados Kelvin. Esto es así porque queremos calcular el valor de NR a partir de la pendiente de la recta obtenida. El procedimiento de cálculo consiste en aplicar la ley de estado de los gases ideales, ya que la pendiente obtenida haciendo regresión lineal multiplicada por el valor de la presión, que es constante, será igual al producto de N por R. Por lo tanto, como sabemos el valor de R, podremos obtener el número de moles de gas que hay confinados dentro de la jeringa, en este caso 0,0022 moles. Por último, comprobaremos la última ley de gases, la que nos dice que la presión es proporcional a la temperatura absoluta cuando el volumen del gas es constante. Por lo tanto, vamos a ir variando la temperatura y anotando los valores de esta, y los valores de presión tal y como se muestra en la imagen. Posteriormente, haremos la representación gráfica y ajustaremos por regresión lineal como hemos hecho antes, con el fin de obtener el valor de la pendiente. En este caso obtenemos un valor de 300,12 pascales por grado. A partir de aquí, aplicaremos la ley de estado de gases ideales, como antes. En este caso, habrá que multiplicar el valor de la pendiente por el valor del volumen inicial, que es de 5 exponente a la menos 5 metros cúbicos, para obtener el valor de NR. Si dividimos por el valor de R obtendremos el número de moles. En este caso obtenemos un valor de 0,0018 moles de gas. Finalmente, calcularemos el cero absoluto de temperatura. Para ello tomaremos la ecuación de la recta que ajusta los puntos del caso número 3, la de ley de Montons. A partir de ahí, calcularemos la temperatura que hace que la presión sea nula, es decir, el cero absoluto. En nuestro caso tenemos la siguiente ecuación. Por lo tanto, cuando la presión es cero, tendremos una temperatura de menos 316 grados aproximadamente, que es el cero absoluto obtenido experimentalmente. Si comparamos este valor con el valor real del cero absoluto, que es un valor fijo y vale menos 273 grados, vemos que hemos cometido un error experimental de 15,75%. Y hasta aquí este vídeo sobre la ley de los gases ideales.